Hugo, para nosotros es un gran gusto que nos puedas dar esta charla. Hugo Marengo realizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo un doctorado en Ciencias Geológicas en el 2007. En sus primeros años se especializó en micropaleontología y estrategia del subsuelo de la región chacopampeana, tema sobre el que realizó su tesis doctoral y publicó un libro en Springer Verlag, 2015. En 1994 ingresó en el CGMAR, donde se dedica a relevamientos de geología regional. Es autor de los mapas geológicos de las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa, y los mapas geológicos del área fronteriza con Brasil y Paraguay. Participó en diversos proyectos en la zona de la laguna de Llancanelo y en Malargüe. Bueno, Llancanelo que está en Malargüe. Y es coautor del mapa geológico de Mendoza. Es responsable colaborador de numerosos proyectos de mapeo geológico en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe. Es autor de más de 60 trabajos científicos entre artículos, capítulos de libros y presentaciones en congresos. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Geológica de Mendoza. Bueno, Hugo, es todo tuyo y tratamos de aprender con todo lo que nos puedas brindar. Adelante. Bien, gracias Raúl. Bueno, esta charla, para que ustedes tengan una idea de cómo evolucionó a lo largo de los cientos de millones de años el terreno de Mendoza, el territorio de Mendoza. ¿Cuál es la característica principal que tiene cada una de sus regiones? Yo voy a tratar de hablar lo menos posible de nombres de rocas, porque son difíciles. Voy a tratar de hablar lo menos posible de millones de años. Cuando hable de millones de años es simplemente para que tengan una idea de la escala, nada más. Nadie se puede acordar de eso. Yo hasta que fui geólogo unos cuantos años pude internalizar bien en mi cabeza esas escalas de tiempo que son realmente difíciles. Pero bueno, como para que tengan más o menos una idea de qué es lo muy viejo, qué es lo que no es tan viejo en geología, algunas edades voy a mencionar. Para arrancar, porque esto fue algo pensado porque se presentaba un nuevo mapa geológico de la provincia, a escala 1/500.000, que se estuvo haciendo en el CGMAR durante los últimos años. Esto lo empezó y lo realizó principalmente Eddie Lavandaio, pero como hace 2 o 3 años que se tuvo que jubilar, me cayó a mí la tarea de terminarlo. Y en este caso, bueno, tengo que exponer yo, porque soy el que está activo en este momento con este tema. Pero digamos que por lo menos el 80% del mérito es de Eddie, tanto el mapa como el texto que lo acompaña, que ya les voy a mostrar unas cositas. Para eso les voy a contar un poquito de qué se trata un mapa geológico. Para poder entender el mapa geológico, les voy a contar un poquitito de la evolución del territorio mendocino a lo largo del tiempo. Eso nos sirve de introducción para mencionar y describir un poco cuáles son las provincias geológicas. Vamos con la primera. No sé por qué no está corriendo. Bien. Hablábamos de mapa geológico. Es algo que es una de las tareas principales que hacemos los geólogos como síntesis de toda la información que obtenemos en una región determinada. Es una expresión bidimensional de un montón de información que obtenemos en el campo y por otros medios. Básicamente, todos los mapas geológicos tradicionales muestran los tipos de roca que hay en la región por medio de polígonos identificados con colores o razas determinadas, que en general están estandarizadas en el mundo, y la edad que tienen esas rocas. Y también se muestran las estructuras como fallas, pliegues, etc. Este mapa, si bien es un poco arduo de leer para la persona que no es geóloga,
sí sirve de puntapié como base para un montón de mapas que se pueden hacer a partir de él, como el mapa geomorfológico, de recursos minerales, de peligrosidad, hidrogeológico, uso del suelo, planificación territorial y varios etcétera. Dentro de cada uno de estos tipos hay muchos subtipos. Realmente es un universo gigante de los mapas basados en mapas geológicos. Y los mapas geológicos en sí también, hay muchas formas de hacerlos, pero bueno. El mapa que se hizo para Mendoza es el tradicional, donde se muestran los tipos de roca en función de la edad y las estructuras. Y aparte se marcan algunos puntos de interés particular que son ideales como para que lo visiten los turistas o la gente que está estudiando. Obviamente un mapa geológico depende de la escala. Normalmente las escalas que se trabajan en el CGMAR son de 1 en 250.000, que es el plan uniforme para todo el país, según una ley nacional que nos manda a hacer esos mapas cubriendo toda la geografía del país, en una cuadrícula de 1,5 grados por 1 grado, aproximadamente 150 por 100 kilómetros de cada carta, y en casos que sea necesario se hace una carta al 100.000, como la que están viendo ahí de Yancanelo Sur, que esa es una de las que hice yo hace muchos años cuando vine a vivir a Mendoza. El detalle es bastante grande. Esta escala del 100.000 ya tiene bastante utilidad para varios usos. La del 250.000 es bastante general, pero es la que es importante hacer para poder cubrir el país. Estamos hablando de 200 y pico de cartas al 250.000 para cubrir todo el país. Cada carta lleva varios años, con lo cual es mucho trabajo. Poder cubrir el país al 100.000 no creo que se logre nunca, pero se van haciendo por objetivos principalmente por sectores que tienen cierto valor económico o una importancia ambiental. En la otra punta pueden ver el mapa de la Argentina muy generalizado. Yo no sé qué escala puede tener la que estamos viendo, pero debe ser 20, 30 millones. Simplemente se muestran las edades de las cosas que aparecen ahí. Nada más. Contábamos en 1993 con un mapa que había hecho el Servicio Geológico en ocasión de un Congreso Argentino de Geología. Y bueno, ya hace varios años se planteó la necesidad de actualizarlo. O sea que cada tantos años, con todo el volumen que va saliendo de artículos, tesis, trabajos que hace el Servicio Geológico, mapeo de más detalle, etc., se consigue mucha más información y conviene actualizarlo. Aparte, estos mapas viejos estaban hechos sobre bases topográficas anticuadas, con bastante error, se hacían a mano, sobre papel, con plumín o con Rotring, y eso se editaba, digamos, en imprenta tradicional, con toda la fuente de error que eso trae. Hoy en día se trabaja sobre imágenes satelitales referenciadas a la perfección, todo se hace en software con muy buena calidad, se trabaja a una escala de mucho detalle, después se achica todo a la escala que sale el mapa. Digamos que el error que puede tener un dibujo, un trazo cualquiera del mapa es de pocas decenas de metros. Los errores que pueden haber ahí son más de interpretación que de dibujo. El mapa del pasado teníamos problemas con las rutas, problemas con la ubicación de los pueblos, no era muy exacto. Hoy en día, en ese sentido, podemos garantizar que tanto la red fluvial como toda la red de infraestructura está hecha a la perfección. Como insumo, básicamente se usaron los mapas 250.000 que se fueron haciendo en los últimos años de toda la provincia de Mendoza. Faltaba cubrir un par de hojas del este, de la cual teníamos información provisoria. Y bueno, se uniformizaron todas esas hojas al 250.000 para obtener un producto único. Lo cual es un trabajo muy grande, porque cada hoja la hace un autor en particular, con su estilo, con sus gustos, con sus vicios, con sus virtudes y sus defectos.
y en general no pegan unas con otras. Entonces el trabajo de síntesis, de decir, bueno, ¿dónde está el contacto realmente entre una unidad y otra en las distintas hojas? ¿Qué nombre le vamos a poner a cada unidad mapeada? Es un trabajo de integración que llevó muchísimo tiempo. Estas son la grilla del 250.000 de la provincia de Mendoza, y salvo Nahuel Mapa y Canalejas, están todas completadas. Aparte se tomó información de 20 y pico de años de artículos científicos, de todas las tesis doctorales y licenciatura, y informes privados que se pudieron conseguir. Bueno, acá viene lo complicado y en realidad lo interesante, ¿no? ¿Cómo evolucionó el territorio mendocino? Uno hoy en día ve cualquier territorio como algo aparentemente homogéneo, tierra firme, pero la verdad es que todo el oeste de América del Sur es como un rompecabezas de territorios que se fueron amalgamando a lo largo de las eras geológicas. Particularmente, Mendoza era la costa occidental de un gran continente a principios del Paleozoico. Estamos hablando cuando empezó la vida en la Tierra. Hace más de 500 millones de años, el borde de Sudamérica, hacia el oeste, daba a un mar gigantesco que rodeaba casi todo el mundo, casi todas las tierras emergidas, y hacia allí fueron acoplándose territorios que venían por la tectónica de placas. Supongo que por la formación, alguna noticia tendrán de qué consiste esta teoría. Pero bueno, básicamente es que los cuerpos continentales de alguna forma flotan, entre comillas, sobre un material algo más viscoso y tienen un cierto movimiento. A lo largo de cientos de millones de años, ese movimiento se puede ver como acelerado. Si uno pudiera acelerar mucho una película, y va viendo que territorios que venían desde el oeste se fueron acoplando, fueron colisionando con el borde occidental del gran continente que se llamaba Gondwana. En este caso, podemos ver el cratón del Río de la Plata al este, que era uno de los territorios primitivos de Gondwana, a que se le fueron acoplando un territorio que se llama Pampia, que aflora en la zona de las sierras pampeanas. Luego un territorio que se llamó Cuyaña, que es lo que uno puede ver hoy en día en la precordillera, en parte del bloque de San Rafael y en la Sierra del Pie de Palo. Y posteriormente un territorio que se llamó Chilenia. Cuyaña particularmente es muy bien conocido porque en su momento hizo bastante ruido la hipótesis de origen exógeno, alóctono, mejor dicho, de este continente, porque se encontraba que en precordillera los fósiles tenían mucha más relación con los fósiles de la costa oriental de América del Norte que con los de Sudamérica. Bueno, una serie de estudios, como en el caso, han podido demostrar que es un fragmento de la costa oriental de América del Norte, que en ese momento se encontraba enfrentado con el sur de Sudamérica, y se desprendió ese bloque y vino a parar hacia nuestro territorio. Ya después les voy a mostrar unos mapitas donde eso se lo van a tener una imagen mucho más clara de cómo sucedió. Lo importante es que cada una de estas colisiones generó en su momento grandes cordilleras. A la vez que se forman cordilleras siempre se producen bajos, zonas deprimidas en la corteza, que es lo que los geólogos llamamos cuencas sedimentarias, que es a donde va a parar todo el material que se erosiona de las áreas elevadas, va a parar las cuencas sedimentarias y es parte del registro que vemos los geólogos, ¿no? Esos depósitos sedimentarios que en algún momento, con el paso de los años, se vuelven a elevar y ahí podemos ver.
Bien, me cuesta bastante esto de hablar sin ver a la gente. La verdad no estoy acostumbrado, pero bueno. Espero que entiendan. Acá tenemos un poco la historia de cómo fue la cosa. Hace 650 millones de años aproximadamente, donde está la estrella roja, más o menos es la posición que ocupaba el territorio actual de Mendoza. Sudamérica estaba al revés, esto sería la Patagonia. ¿Ustedes ven el puntero? Sí, sí. Te vemos Sí, Hugo. bien, Sí, lo vemos. Sí, sí. Hacia Perfecto, Hugo. hacia el Te polo vemos y te estaba, oímos muy bien. perfecto, hacia el polo sur estaba la Amazonia, lo que sería la parte norte de América del Sur. Toda esta región, lo que se ve con un halo blanco en el dibujo, era una zona con paquetes polares. Las evidencias de glaciación en ese periodo en el registro geológico son muy fuertes en toda esta región, por eso se pudo hacer esta reconstrucción. Como se ve, parte de América del Norte estaba enfrentada acá, separada por este mar, de la zona occidental de América del Sur. Bueno, pasan los años, Mendoza vino a parar acá, sigue patas para arriba, ¿no? Todo se mueve muy rápido en esta época. Ya unos 150 millones de años más adelante, ya Sudamérica rota y se orienta en la forma a la que estamos acostumbrados. Ya para esta época, que es el fin del Carbonífero, toda la zona que está en el Ecuador es la zona donde se encuentran los grandes depósitos de carbón del hemisferio norte, en todos los Apalaches, etcétera, la zona de los montes Herz en Alemania, lo que son las grandes cuencas carboníferas, precisamente porque eran zonas tropicales. Nosotros nunca tuvimos esa suerte, así que siempre nos quedamos en las zonas frías, prácticamente durante toda la historia geológica. Hacia el Triásico, todos los continentes se unen para formar un megacontinente que se llamó Pangea. Este continente tenía un problema muy grave. Primero generaba enormes regiones con climas continentales hiperáridos. Se formaron gigantescos desiertos en gran parte del mundo. Acá se puede ver, esta parte amarilla, esto representa en este tipo de reconstrucciones los desiertos. Y genera otro problema. Un área continental tan grande impedía la disipación de calor proveniente del manto, con lo cual se empezó a ver mucho vulcanismo y problemas de extensión de la corteza, y eso es lo que llevó a que se separara, en este caso particular, África de América del Sur, o Europa, o Eurasia, digamos, de América del Norte. Así que vemos que hacia fines del Cretácico se empezó a formar el Océano Atlántico, tanto del norte como en el sur. Y el registro volcánico es impresionantemente grande para ese periodo acá por ese calor que pugnaba por salir y que rompió la corteza en dos y empezó a formar el océano Atlántico, cuyo lecho es de roca volcánica basáltica. Les comentaba el tema de Cuyaña. Acá estamos viendo en este gráfico a la izquierda, abajo tenemos primero cómo era la composición geológica en esa época, hace más de 1000 millones de años, de lo que sería la región de los Apalaches, en el norte de América, al noreste de América. En un momento hubo un proceso de extensión de la corteza y un pedazo de esa placa se separó y empezó a ir hacia el oeste, que es la que llamamos Cuyaña. Y en su camino se encontró con Gondwana. Fue navegando entre comillas, por supuesto, y se encontró con Gondwana, y al colisionar ambos continentes, Gondwana era mucho más grande, pero a expensas de Gondwana se forma una cordillera con un arco
volcánico y en la zona de Cuyani una plataforma marina. Gran parte de los depósitos de calcáreos que tenemos en Mendoza y en San Juan, que son muy extendidos, son de este periodo, son de los que en general se saca el cemento que se consume en esta región. Una plataforma marina carbonática, como si uno pudiera decir hoy, no sé, del Caribe, por ejemplo, una cosa así. Un poquito más adelante pasa algo parecido con Chileña, que viene también desde el oeste, colisiona en forma inversa, en lugar de meterse como Cuyani, que se metió por debajo de Gondwana, en realidad Chileña monta por encima de Cuyani, y es lo que va a formar gran parte de la precordillera. No de la precordillera, perdón, de la cordillera frontal. Al oeste de Chileña se forma un ambiente marino, más o menos profundo, depende de las épocas, eso va subiendo y bajando el nivel del mar. Y ya vamos a ver los grandes depósitos que se generaron en esta región, la cuña marina, que por momentos subía y bajaba y se hacía más continental, y son los depósitos que vemos principalmente en la cordillera principal, que son principalmente depósitos sedimentarios marinos y continentales desde todo el Mesozoico, digamos, de la era de los dinosaurios. Bueno, todos estos eventos de colisiones de estos mini continentes como Cuyani, Chileña, y hay otros nombres, no los quiero marear con eso, porque aparte cada autor tiene su nomenclatura y si investigan van a encontrar muchos nombres. Pero básicamente duraron hasta los 350 millones de años antes de la actualidad. Hacia 250 millones de años, cuando empieza el Mesozoico, empieza la era de los dinosaurios, se genera en toda la región andina, sobre todo, bueno, desde San Juan hasta el norte de Neuquén, una muy intensa actividad volcánica, que va a ser las rocas que encontramos básicamente la base de todas las secuencias sedimentarias de la provincia, y es conocido como grupo Choy-Choy. Es realmente comunal la cantidad de lava que salió en esa época. Estamos hablando de fines del Pérmico, principios del Triásico, cuando se formó ese gran continente de Pangea. Ya durante el Mesozoico, entre 250 y 65 millones de años, el mundo se empieza a parecer, en su aspecto general, en cuanto a la distribución de los continentes, empieza a parecer más a lo que estamos acostumbrados. Pero hay algunas diferencias. Podemos ver que en la zona de la Patagonia había una gran mar que ingresaba hacia el este de la región andina, otro mar ingresaba desde el norte. Y todo lo que es Chile y el oeste de Mendoza y de San Juan está ocupado por un ambiente marino. En esta época empezó a funcionar la subducción del Pacífico. ¿Qué quiere decir esto? En esa época, como se empezó a separar América de África y Sudamérica iba hacia el oeste, el Pacífico empezó a meterse por debajo de Sudamérica. Se forma esta trinchera, que es este simbolito que está acá en naranja. La corteza oceánica se mete por debajo de Sudamérica y eso genera un montón de cosas. Principalmente una cadena de islas volcánicas, más o menos donde está la costa de Chile actualmente. Y hacia el este de esa cadena volcánica había mar. Todo el producto de su vulcanismo iba para ese mar y todo el producto que venía desde el continente sudamericano iba para ese mar. Se fueron depositando miles de metros de espesor de sedimentos, tanto volcánicos como no volcánicos. Para tener un paralelismo de cómo era ese ambiente en esa época, podemos pensar en la actualidad en Japón. Nos vamos acá al este de Asia y tenemos una cadena de volcanes,
paralela a la costa, volcanes activos, y un mar interior, separado del continente. Algo así era lo que pasaba hace 200 millones de años en esta región del mundo. Bien. Acá tenemos un dibujito, un mapita, de cómo era ese ambiente para el Jurásico, el Cretácico aproximadamente. Digamos, 200 a 100 millones de años, 60 millones de años, una cosa así. Teníamos un mar, más o menos Mendoza estaría por acá, y una cadena de volcanes costera, que no llegaba a territorio mendocino, se quedaba al lado de Chile. Podemos ver cómo a medida que fue pasando el tiempo, ese arco volcánico lo vemos acá a la derecha, arco volcánico dramático, o sea, la formación de volcanes y de rocas ígneas en el interior de la corteza, como se ve, por ejemplo, acá, estas cositas que están marcadas en rojo. A medida que pasa el tiempo, se va corriendo hacia el este. Esto va migrando. Se ve el arco acá, después se ve un poquito más al este, después se ve más al este todavía. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es un equilibrio muy complejo que no vamos a entrar en eso ahora, pero sí tiene que ver con tiene relación con varias cosas. Con la velocidad en la cual choca la placa del Pacífico con América, a qué ángulo lo hace y a qué ángulo se mete la placa por debajo del continente. También tiene que ver el tipo de rocas que había previamente, etc. Ese equilibrio va cambiando a lo largo del tiempo, por lo cual durante todo el Mesozoico, todo el Cenozoico, la era en la que vivimos en la actualidad, el vulcanismo se fue moviendo hacia el este y hacia el oeste, de un lado para el otro. Ya lo vamos a ver un poquitito más cuando entremos en el tema de provincias geológicas. Bien, esto se va llenando, este mar se fue llenando de sedimentos, hasta que la cadena volcánica fue corriéndose hacia el este y cerrando el ingreso del mar del Océano Pacífico, hasta que se cierra definitivamente hacia fines del Cretácico, y en algún momento puede entrar algo del mar desde el Océano Atlántico, porque hubo un momento en el cual descendió este territorio. Ingresa en un momento de mar alto, ingresó acá, hacia la zona de Malargüe o norte de Neuquén. Bueno, toda esta historia bastante extraña nos permite ahora mostrar un poco qué son las provincias geológicas, cómo se originaron, si no hubiera sido muy difícil entender. Ahí tiene una definición clásica: una provincia geológica es una región caracterizada por una determinada asociación estratigráfica, un estilo estructural propio y rasgos geomorfológicos peculiares, siendo el conjunto expresión de una particular historia geológica. Como ven, es una definición muy amplia y subjetiva, ya que incorpora varios términos en la definición. Tanto la sucesión estratigráfica, que sería la sucesión de rocas que se genera a lo largo del tiempo, o las estructuras, o la geomorfología, que es lo que vemos hoy en día en el paisaje, las formas que uno ve. Por lo cual, esta definición, que es necesariamente subjetiva, pero es muy útil para los geólogos, nos lleva a veces a que haya superposición de provincias geológicas. El que le gusta trabajar en rocas antiguas va a definir las provincias geológicas de una forma, pero en cambio los que trabajamos en rocas un poco más modernas, vamos a decir, no, pero sobre todo lo que había antes, arriba hay una provincia que inglesa que se llama Payeño Payuni, que es de los últimos pocos millones de años, que está tapando las anteriores. Por lo cual acá en este mapa van a ver 6 provincias geológicas comunes, que se han definido siempre, y una séptima que está sombreada, que es esta que están viendo por contorno, que es lo que se llama Payeño Payuni. Sobre Payeño Payunia, bueno, unos le dicen de una forma, otros de otra, no tengo preferencia, así que la voy a llamar Payeña acá más para no repetir siempre. Cordillera principal. La cordillera principal es la que está
bien al oeste, las cumbres más altas, donde está la Aconcagua, donde está el Congato, donde está el volcán Maipo, etcétera, hacia el sur se ensancha. Es el cordón montañoso más alto de América, y los cerros en general van descendiendo en altitud hacia el sur. Pero tenemos varios por arriba de los 6.000, etcétera, hasta los 4.000 y pico de metros en la zona del Malargüe. Son muy importantes porque son las cabeceras de todas las cuencas hídricas de la provincia, ya que ahí es donde se acumula la principal cantidad de nieve y se forman los glaciares. Y como les había comentado antes, esta provincia geológica está principalmente formada por sedimentos continentales y marinos, creo que en mayor cantidad de marinos, depositados en ese antiguo mar que estaba entre Chile y Argentina, hacia el Mesozoico. Tenemos extraordinarios registros de fósiles, secuencias marinas enormes, con interesante que muchas de esas rocas marinas acumularon grandes cantidades de materia orgánica, y en gran parte es el petróleo que se extrae en Mendoza. Y de acá viene la famosa vaca muerta y otras formaciones que son muy importantes para la economía argentina. Todo esto se depositó sobre esas rocas volcánicas del grupo Choyó que les había mencionado, que están por todos lados, tanto en cordillera principal como en cordillera frontal, como veremos después como Puente Andretino, bloque de San Rafael, ¿no? Siempre es la base de todo. En general es lo más viejo que se ve. Si bien hay cosas más viejas que son bastante menos. Son muy abundantes los afloramientos. Un estilo de cómo se deforma la cordillera en la zona de cordillera principal es este esquemita que hay acá, para la zona de la Aconcagua, ¿no? Que es a la altura del río Vacas. Por compresión desde el oeste, contra un bloque duro que es el grupo Choyzoy, toda la secuencia sedimentaria se va rompiendo y cabalgando bloques uno sobre otro y repitiendo, ¿no? Es la misma secuencia que se va partiendo y una especie de milhojas que se van subiendo plaquitas una sobre otras, y estos son los que van formando las montañas. A ver qué me falta. Bueno, esto me han indicado que los 7.000 metros de espesor no son tan así, están un poco bastante exagerados, pero bueno, es lo que calculaban los viejos geólogos que hacían la síntesis, o los petroleros actualmente hoy en día saben que son algunos cuantos metros menos, ¿no? Algo de 3.000, 4.000 metros. Bueno, igual es una cantidad muy importante. Otra cosa muy importante de estos depósitos marinos de la cordillera principal es que tenían mucho carbonato de calcio, mucho yeso, y dieron lugar a la formación de un paisaje que se llama kárstico, que es cuando ese material calcáreo o de yeso en el subsuelo se disuelve, ya que tiene mucha mayor facilidad para disolverse que el material silicio, y se forman cavidades vacías en el subsuelo. Eso puede dar lugar a dos cosas, principalmente que conocen muy bien en Mendoza. Tanto las cavernas, como el caso más conocido es la caverna de las Brujas, o si llega a colapsar el techo de esa caverna, se forma una dolina, que es una geoforma como que se conoce en la zona del Malargüe como Pozo de las Ánimas. Hay varias, pero la Pozo de las Ánimas es la más conocida porque es muy fácilmente accesible. Bien. Todos estos depósitos de calizas, de yeso y sales, en general de origen marino, son o pueden ser intensamente explotadas económicamente. Creo que todo el yeso que sale de Mendoza es de este origen. Y todo lo que es el potasio, Río Colorado y otras sales que andan por ahí por el subsuelo son también de acá, de estas fundaciones. Bien. Luego tenemos cordillera frontal. A ver si tengo un dibujito por un lado. Acá, cordillera frontal es esto que está acá, como número 2.
Este rosado nos está mostrando, nos está simbolizando lo que es el grupo Choiseul. Está básicamente formada por ese tipo de rocas, por rocas termotriásicas volcánicas, con algunas otras cosas, pero no recibió sedimentación posterior porque fue un área que básicamente estuvo siempre elevada desde el principio del Mesozoico. O sea, al estar elevada no recibió sedimentos por encima. Esta provincia geológica se extiende desde Catamarca hasta la altura más o menos del volcán Maipo, un poquito más allá. Y es la cordillera que podemos ver desde el Valle de Uco. O sea que hay la precordillera que se ve desde Mendoza, que es la que nos tapa las montañas más altas a la altura de la ciudad de Mendoza. En el Valle de Uco no existe, y lo que vemos es la precordillera. En este caso, en esta foto, el volcán Tupungato que sale por detrás, eso ya pertenece a la cordillera. Pero esta línea que vemos acá en gris, con un poquito de nieve, es toda la cordillera central. Se diferencia de la principal básicamente porque son, en cuanto a rocas, son completamente distintas. Esto es básicamente roca volcánica muy antigua, con algunos afloramientos muy antiguos de rocas metamórficas del Cámbrico, que en la principal no aparece. Y no tiene rocas sedimentarias mesozoicas por encima. Esto es el límite entre cordillera frontal y lo que viene después, que es precordillera, uno lo ve muy bien en el Valle de Uspallata. Ese valle está marcando más o menos en el subsuelo la sutura entre ambas provincias geológicas. Bueno, lo que aflora en esta zona son partes de sus antiguos continentes de Cuyana y Chilena que les mencioné al principio. Precordillera es ese primer antiguo terreno que les dije que vino navegando desde la zona de los Apalaches, que se ve muy bien en todo el oeste de la región metropolitana de Mendoza. Viene desde el norte de La Rioja hasta la zona de Cachel. Es esta provincia que se ve acá, esta región. Y es quizás la montaña más familiar para el habitante de Gran Mendoza. Donde está Potrerillo, Cacheuta, donde va la gente a hacer el asado el fin de semana, en general, Cerro Arco, etc. Bueno, el basamento es muy antiguo, hasta 600 millones de años, pero se supone que por debajo de eso hay cosas mucho más viejas. Con importantes desarrollamientos marinos del Paleozoico. Estos depósitos marinos los vemos muy bien en varios lados, pero principalmente en la zona de los caracoles de Villavicencio, donde hay miles y millones de fósiles marinos de esa época por todos lados. Hacia el oeste, hacia el este de esta precordillera se formó una depresión hacia mediados, fines del Paleozoico, que es lo que se fue rellenada por todo lo que se fue rellenando de esta antigua sierra, y es lo que se conoce como cuenca cuyana, el otro sector importante de producción de hidrocarburos de la provincia. Los afloramientos clásicos de esta secuencia de la cuenca cuyana se pueden observar muy fácilmente en el Isadero Largo, acá nomás, y en el Cerro Cocodrilo, ahí en la zona de Potrerillos. La zona donde se explota petróleo está un poquito más al este, yendo para el lado de Rivadavia, yendo para el lado de ¿cómo se llama? El Carrizal, un poquitito un poco más al sur, hacia la zona de Tupungato también. Y es el petróleo más antiguo que se conoce, que se empezó a explotar en la Argentina. A su vez, el vulcanismo posterior,
estamos hablando ya del ciclo andino, 20 y pico de millones de años o menos, produjo importantes depósitos metalíferos como los que se conocen en la zona de Paramillos. Plata, plomo, zinc. Una cosa que tener en cuenta muy importante es que, bueno, estas si bien son provincias geológicas con un núcleo formado en determinado momento, todos los procesos posteriores se fueron sobreimponiendo. Por lo cual uno puede decir que bueno, el núcleo de esto es muy antiguo, pero el volcanismo del periodo andino influyó en todos lados. ¿Sí? Por lo cual uno tiene una especie de palimpsesto, o para darlo de otra forma, un juego de muñecas rusas, en las cuales hay una dentro de la otra, y el geólogo lo que tiene que ir haciendo es sacando una para ver lo que hay adentro. Y eso a veces lleva mucho trabajo. Bueno, la cuarta provincia geológica es toda la zona oriental llana, está al pie de las principales regiones serranas de la provincia, tanto de precordillera como de cordillera frontal o de precordillera principal. Incorpora también la zona del Llancanelo. Básicamente es una zona que sufrió muy poca deformación por lo que se conoce como la orogénesis andina, o el último periodo de formación grande que existió en la región cordillerana, por lo cual es una zona básicamente llana, aunque tiene pequeñas serranías que se conocen con el nombre local de serrilladas, como la de Potrerillos Pacheuta o Lulunta Barrancas, ¿no? Que son los dibujitos que se ven acá en naranja. Es la zona que se está deformando actualmente por el ascenso andino. También son zonas donde hay habitualmente epicentros de sismos. En estas zonas, esta región de por acá, es donde se encuentran los principales yacimientos de petróleo y de gas de la contribución. Esta zona es muy importante, ya que si bien geológicamente es quizás la menos interesante de todas, pero donde vive la gente. Casi todas las localidades importantes de la provincia se encuentran en esta provincia geológica, aunque su agua viene de las nieves que se derriten en la cordillera. Está dominada básicamente por sedimentos de piedemonte, sedimentos aluviales, de erosión de las áreas positivas de la cordillera, y por retrabajo eólico, son zonas donde hay importantes vientos que retrabajan en forma de dunas, sobre todo más hacia el este, todo el material que está en tránsito sobre esta región llana. Como evidencia de la deformación actual, un geólogo cuando habla actual habla del último millón de años posiblemente, ¿no? Tenemos la boetería de San Carlos, es un lugar realmente interesantísimo, donde los depósitos de erosión de la cordillera de los últimos 7, 8, 10 millones de años se acumularon y actualmente están siendo ascendidas. Entonces ese ascenso lento, pero permanente del terreno hace que los cauces fluviales de la región erosionen muy rápidamente hacia abajo. Y tenemos estos paredones realmente impresionantes, no me acuerdo ahora, entre 20 y 30 metros de altura. Es como que en esa zona, digamos, al este de San Carlos, de Tunuyán, el terreno se está combando hacia arriba en forma muy lenta, y los ríos van cortando, los ríos que salen de la cordillera o que se producen por lluvias locales, van cortando en sentido este-oeste y produciendo estos cañones. Bueno, luego tenemos el bloque de San Rafael, que es muy parecido a la precordillera en cuanto a su constitución geológica. También parte del terreno del continente de Guyana, con la mayor parte de las rocas que aparecen por ahí es del grupo Choychoy. Y tuvo, digamos, un evento de vulcanismo muy importante asociado, o varios eventos de vulcanismo, dos por lo menos. Uno viejo, que es el que formó el Cerro Nevado, que es la
sierra más alta de todo el bloque de San Rafael, a los 1000 metros. Y otra incursión de volcanismo durante la época de Pajeña es mucho más joven. Una cosa interesante en el bloque que es difícil de ver para el que anda paseando, simplemente hay que prestarle mucha atención, pero en una parte se ve una gran superficie plana. Eso era una antigua planicie que se formó en el Cretácico, ¿no? Por erosión, un terreno bajo que se fue erosionando durante muchos millones de años. Luego se enterró y con los movimientos andinos volvió a ascender la región y se observa ese antiguo plano, que es lo que los geomorfólogos llaman peneplanicie. Es un área que tiene recursos minerales de importancia, como importantes acumulaciones de uranio, y luego muchas piedras de aplicación, como lajas, pórfidos de Choy y algunas rocas calcáreas y temas de escaso valor, pero tienen un valor interesante por ahí como roca ornamental. Luego sigue la cuenca analpina. La cuenca analpina es esta región que formaba el mar activo del Mesozoico, pero que no, la diferencia con la cordillera principal es que no fue elevada. Geológicamente la constitución es prácticamente la misma. La única diferencia es que acá la deformación andina no llegó tan hacia el este, entonces esta región se halla básicamente en subsuelo. Esto es lo que se explota actualmente en yacimientos petroleros, es donde está la famosa Vaca Muerta, donde está el famoso potasio del río Colorado. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad. Obviamente esto uno no ve nada, acá ve una zona, en el campo uno ve una zona relativamente llana, con volcanes mucho más modernos por encima, o la zona de la laguna Chancanero. Abajo de eso está todas las unidades mesozoicas. Por último tenemos la Payeña, que es una incursión muy reciente del volcanismo hacia el este, que hoy en día está extinta hace pocas decenas de miles de años, o menos. Hay registros históricos, por lo menos orales, de origen indígena de hace pocos cientos de años, con los cuales había algún tipo de actividad volcánica en la región. Pero básicamente estamos hablando de esto empezó a tener volcanismo hace el Mioceno, 15 a 20 millones de años, y siguió hasta hace 100.000 años más o menos la actividad volcánica, en varios puntos. Lo interesante es que gran parte de su volcanismo es muy moderno y uno puede observar, como el clima es muy árido, uno puede observar el volcanismo como si hubiera salido hace una semana. La gente que se dedica a estudiar los volcanes es una maravilla, es uno de los mejores lugares del mundo para observar las morfologías de los volcanes. Hay alrededor de 800, 900 o 1000, depende de quién los cuente, de aparatos volcánicos en toda la región. Esto se desarrolla desde el sur del Cerro Diamante, es una especie de transición climática hacia la Patagonia, tanto en clima en sí como la flora de la región, la fauna. En la región podemos ver dos tipos de volcanes muy bien definidos, bien diferenciados. Los grandes volcanes, como el Payún Matru, el Payún Liso, que son volcanes de 3.000, 4.000 metros de altura, son de una historia compleja. Digamos, una cámara magmática no estaba a demasiada profundidad y fue emitiendo lava durante varios millones de años, generando acumulaciones que fueron formando el edificio volcánico. Acumulaciones de lava, de ceniza volcánica alternada, que fueron dando esa típica forma de cono volcánico. Como se puede ver acá, en la foto de abajo, el Payún Liso. Y luego tenemos otro tipo de volcanes, que son los pequeñitos, los
que tienen pocos cientos de metros de altura, incluso hay de 20, de 50 metros de altura, unos que suben en 10 minutos, que son los monos genéticos, que fueron formados por una sola emisión de lava, tanto en forma fluida como por explosiones que largaban material hacia la atmósfera. El material es expulsado a no demasiada altura y vuelve a caer y forma el conito. Un material que en general es un granulado. Los que anduvieron por esa zona lo reconocen inmediatamente porque es un granulado o negro o rojo, de pocos milímetros hasta pocos centímetros de tamaño. Y algunos, no todos, forman coladas muy extensas. Acá se puede ver, esto es una imagen de Google Earth desde el Cerro Morado, de la zona de los volcanes en el Parque Nacional Cayén, que van hacia la zona de la Pasarela, al sur de Barras Blancas. Son coladas, no recuerdo, de 20 o 30 kilómetros de largo. Uno anda por ahí como están intactas, parece que hubieran salido hace pocos días. Y uno puede ver que hay otras más antiguas por debajo, ¿no? Esta es una vieja, tapada un poco por material eólico encima, pero menos. Estas son las más modernas, ¿no? De este tipo de coladas un poco más antiguas, el Payún Matru largó hacia el este, hacia el sudeste, un par de coladas que se consideran las más grandes de la historia de la Tierra, o por lo menos se dicen algunos investigadores. Lo que es claro es que tiene más de 200 kilómetros de largo y llegan hasta bien entrar a la provincia de La Paz. Bueno, con esto lo de las provincias geológicas. Una cosa que se hizo a partir del mapa geológico de la provincia es identificar e ilustrar los sitios de interés geológicos. Estos sitios son lugares donde los geólogos vemos que tienen un potencial particular para explicar la geología de la región y que a su vez suelen tener un gran atractivo turístico. Entonces se catalogan, se identifican, se catalogan, se escriben y se tratan de publicar en un formato que sea legible para todo público. Digamos, la principal actividad de divulgación que tiene el Servicio Geológico de Argentina. Por ejemplo, se editan libros, los que están aquí arriba, se hacen grandes paneles educativos que se colocan en la zona donde está el sitio. Se hacen en bilingüe, otros solo en castellano. Pero la idea es que cualquiera que visita una zona particular pueda saber de qué se trata desde el punto de vista geológico. ¿Cuál es la base de su atractivo científico? Y en algunos casos, si por ahí puede producir algún riesgo geológico de algún tipo, son avalanchas, volcanismo, etc. Acá, por ejemplo, está el que está puesto en Puente Inca. Eso hace ya muchos años, no sé en qué estado estará, porque esto cada tantos años hay que renovarlos porque el clima los deteriora muy rápidamente. Para este mapa de Mendoza se identificaron 36 sitios geológicos en toda la provincia. En realidad tenemos identificados más de 200, pero digamos, seleccionamos entre todos esos los mejores y los que estuvieran más accesibles para el público, ubicados en regiones donde fuera fácil acceder por rutas, o lugares donde fueran circuitos turísticos previos. Y va, digamos, en la memoria que se publica junto con el mapa, va a una descripción de una página de cada uno de estos sitios. Este es un ejemplo. Toman una foto y la información mínima básica como para la gente distinguir de qué se trata. La idea con esto es después ampliar la información para tener disponible vía internet, para profundizar un poco más, tener una descripción de un par de páginas de texto y muchas más fotos, pero bueno, eso está en realización. Algunos sitios del país están disponibles en ese formato, pero no, es un trabajo bastante largo.
Bueno, el mapa, este es el mapa del que les hablaba, que ya les había mostrado algo antes. Está en edición final. Esto es un proceso muy laborioso, en el cual hay que coordinar también con el Instituto Geográfico Nacional para que valide todos los cambios que se hicieron a la toponimia, a la infraestructura vial, etc. Y eso a veces lleva, en forma indeseable, varios meses más de lo que uno pensaría. Suponemos y deseamos que hacia fin de año o principios del 2022 esté disponible para todo el público, para bajarlo en forma gratuita por la página del CEGEMAR. Y a su vez, hay un trabajo, un texto de alrededor de 100 páginas, donde se comentan varias cosas de las que les comenté hoy en día, y están también todas las fuentes bibliográficas más importantes de la provincia de Mendoza, y la descripción de los 36 sitios. Bueno, para terminar les cuento un poco el CEGEMAR, que es, digamos, es una institución muy antigua de la ciencia argentina, pero poco conocida por el gran público. Es una institución que fue creada en 1904, aunque sus orígenes se remontan a la época del gobierno de Sarmiento, con el gobernador de San Juan, que fue la institución de minería provincial, de la cual fueron derivando después instituciones que a la larga fueron a parar en una institución nacional que hoy en día se llama CEGEMAR. El nombre actual es de los años 90, pero se llamó Dirección Nacional de Geología y Minería, Dirección Nacional de Geología y Minería y Aguas, etc. Por ley se ocupa del mapeo de la cartografía geológica de todo el país, aparte de estudios específicos para conocer los recursos minerales, para conocer los riesgos geológicos que se prevean en distintas regiones del país, y para hacer estudios de base ambiental que puedan ser útiles para cualquier trabajo posterior que se quiera hacer en cualquier territorio, principalmente obra de infraestructura o, por ejemplo, planificación territorial. El tema ambiental y de planificación territorial es algo que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años y hoy en día es prácticamente la mitad de nuestro trabajo. La última estrellita que tenemos es la creación, todavía se está terminando de armar, el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, con instalación de equipamiento en varios volcanes, en cooperación con chilenos, donde se estudian posibilidades de reproducciones que puede haber en distintos volcanes activos en nuestro territorio, y se emiten alertas a la comunidad. Creo que esto es todo.